Es que ven los de MC. ¿Vas a subir? ¿Vas a hablar? Salim. A ver, quiero ver. Ya arrancamos. Estamos esperando. Dale, Antonio. Todavía llegan y se pongan a platicar. Dale. ¿Viene el 21? No, viene. Un chiste, hermano. Sí, se siente raro, ¿verdad? Tú tienes la vista de Sí. todos enfrente. Parece que todos están viendo nada más de ti, ¿verdad? Por eso me gusta. El quórum. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 33 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Tania Domínguez Fernández y el diputado Pedro Armentía López justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Gracias, compañero. Diputadas y diputados, en términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los integrantes de la Diputación Permanente conformarán la directiva que conducirá los trabajos de este primer periodo extraordinario de sesiones. A efectos de hacer la declaratoria correspondiente, les solicito se sirvan a poner de pie. Siendo las 12 horas con 25 minutos del día de hoy, 13 de abril del 2026, se abre la presente sesión y el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, elabore la minuta de decreto correspondiente y tramite su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, proceda a girar los comunicados respectivos. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con la convocatoria de este primer periodo extraordinario de sesiones, en esta sesión conoceremos sobre lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción primera, párrafo primero, y 116, fracción segunda, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como un escrito del primer secretario en relación al tema que nos ocupa para la atención del Pleno. En consecuencia, procederemos a desahogar el tema de referencia. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la minuta que nos ocupa y al escrito del primer secretario. Secretarios del Congreso del Estado de Campeche presentes, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción primera, párrafo primero, y 116, fracción segunda, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informarles que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 8 de abril de 2026, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los artículos 115, fracción primera, párrafo primero, y 116, fracción segunda, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 115, fracción primera. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva, en el caso, integración y ejercicio del poder público municipal. En ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Artículo 116, segundo párrafo de la fracción segunda. Las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieran estado en ejercicio, pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. Artículo 134, párrafo cuarto. Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley. Decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de abril de 2026. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta. Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria. Diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente.
quien suscribe diputado Omar Alberto Talango Cervantes en mi carácter de primer secretario de la Diputación Permanente de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 20, fracciones séptima y octava y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por este conducto solicito a los integrantes de la Asamblea considerar dispensar de más trámites la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción primera, párrafo primero y 116, fracción segunda, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para efecto de que este Congreso del Estado pueda resolverlo oportunamente, con la finalidad de continuar su trámite constitucional de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, lo anterior en virtud de que el contenido de la misma ha sido suficientemente discutida y difundida. Petición que solicito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a efecto de que sea resuelto con dispensa de trámites con el carácter de asunto de obvia resolución en razón de las consideraciones expresadas en el párrafo anterior. San Francisco de Campeche, Campeche, a 9 de abril de 2026, atentamente, diputado Omar Alberto Talango Cervantes. Diputado presidente, dado lectura al documento indicado y al escrito del primer secretario. En atención al escrito del primer secretario, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, la minuta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámite. Dispensada de más trámites el tema que nos ocupa, procederemos a escuchar todas las voces de los grupos parlamentarios y las representaciones legislativas que integran esta asamblea. Solicito a las y los diputados que desean hacer uso de la palabra en contra, se sirvan a levantar la mano. Quienes deseen inscribirse a favor. ¿Quién se menciona primero? Al que en contra. Y diputado Antonio Jiménez. Santo. A favor. No, pero se va a hablar. No, pues aquí ya lee usted esto. Ok. ¿Y hay que sí? Sí, usted va a leer esto. Ok, los diputados. Ok. Presidente, le informo que el diputado inscrito en contra, el diputado Jorge Salim Abraham Quijano, y el diputado inscrito a favor, José Antonio Jiménez Gutiérrez. Gracias, diputado. Atendiendo la petición, se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Salim. Haga uso de la tribuna, compañero, hasta por 10 minutos de conformidad con lo que señala la fracción quinta del artículo 86 de nuestra ley orgánica. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, medios de comunicación y al público en general. Hoy no estamos discutiendo una gran reforma electoral, estamos discutiendo una simulación. Una reforma que presume cambios, pero en realidad evita tocar los verdaderos problemas del país. Y hoy se empieza con una pregunta simple. ¿Qué problemas de fondo resuelve esta iniciativa? La respuesta es clara: ninguno.
no combate la participación del crimen organizado en las elecciones, no frena el financiamiento ilícito, no detiene el uso político de los recursos públicos, no garantiza equidad en la competencia, ni limita la sobrerepresentación. Pero eso sí, debilita instituciones. Se habla de ahorro, pero cuidado, no todo recorte es austeridad. Cuando se recorta sin diagnóstico, cuando se recorta sin responsabilidad, cuando se recorta sin entender las consecuencias, no es ahorro, es improvisación. Y aquí quiero insistir en algo que no podemos permitir, que en nombre de una supuesta austeridad se ponga en riesgo al personal del Congreso. Ese personal de carrera, ese servidor público que no sale en la foto, que no da discursos, pero que sostiene el trabajo institucional todos los días. Personas que han visto pasar gobiernos, partidos y legislaturas y que se mantienen firmes, profesionales e institucionales. A ellos no se les puede tratar como un número más en una hoja de recorte. Entendamos que si debilitamos al personal técnico, debilitamos al Congreso. Y si debilitamos al Congreso, debilitamos nuestra democracia. Y aquí viene otra gran contradicción. Se habla mucho de recortes, pero no se habla de revisar. ¿Por qué no entramos a fondo? ¿Por qué no revisamos el gasto real del Congreso? ¿Por qué no transparentamos los montos en contratos de honorarios, por ejemplo? ¿O por qué no analizamos los contratos de prestación de servicios? Donde aquí inclusive hasta suplentes de diputados del oficialismo cobran un contrato de honorarios. Ahí es donde está el debate de verdad, pero eso no se toca, porque es más fácil levantar la mano que entrarle al fondo. Ese es el doble discurso que hoy se exhibe. Decir que se ahorra sin revisar dónde realmente se gasta. Decir que se transforma sin cambiar lo que verdaderamente importa. Desde el PRI lo decimos con claridad. México sí necesita una reforma electoral, pero no esta. No una reforma que va de los problemas, no una reforma que debilite instituciones, no una reforma que pone en riesgo al capital humano del Estado. Esto no es una transformación, es un remedio. Y frente a simulaciones se necesita firmeza. Por eso hoy, con responsabilidad, con claridad y de cara a la ciudadanía, votaremos en contra. Porque creemos en una democracia fuerte, en instituciones sólidas y en decisiones que se tomen con seriedad, no con ocurrencias. En Campeche ya sabemos lo que pasa cuando se legisla desde la consigna y no desde la realidad. Se afectan instituciones, se precariza el personal serio y se venden como reformas medidas que en el fondo solo son simulación. Es cuanto. Usaré la tribuna por 10 minutos, como lo establece la fracción quinta del artículo 86. Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, hoy nos encontramos reunidos en sesión extraordinaria del Pleno de este Congreso para cumplir con una de las atribuciones más relevantes de cualquier Congreso local en nuestra República Federal. Expresar a través de nosotros la representación popular, la voluntad del pueblo de Campeche frente a una reforma constitucional muy importante. Nos pronunciaremos a favor o en contra de una reforma a nuestra norma fundamental, que es el eje sobre el que giran nuestros derechos, nuestras obligaciones y las reglas de nuestro sistema político y de representación. Hoy el Grupo Parlamentario de Morena, sus aliados, y estoy convencido que la mayoría de esta Asamblea, venimos a manifestarnos a favor de una reforma que nace de la iniciativa de nuestra Presidenta de la República, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, y que fue aprobada por
mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, principalmente porque es lo correcto. Una reforma que ha sido producto del diálogo, de ajustes y de consensos, pero sobre todo de una visión clara: responder al mandato del pueblo, responder al mandato popular. ¿Y qué nos ha mandatado este pueblo, compañeras y compañeros, nuestro pueblo? Nos ha mandatado y nos ha exigido elecciones más austeras, que cuesten menos y que respeten plenamente la voluntad popular. Nos han exigido hacer más con menos. Nos ha exigido que todos los poderes y órdenes de gobierno, desde los municipios hasta los congresos y los gobiernos estatales, actuemos con responsabilidad, eficiencia y mayor compromiso con el bienestar colectivo. Hoy el pueblo quiere una democracia que cueste menos, compañero Salim. Esa es la verdadera sustancia de la reforma constitucional que hoy vamos a aprobar. Pero no solo eso, sino también quiere el pueblo una democracia que valga más. Nos costó mucho construir nuestra democracia. Fueron años de lucha, de camino, de resistir, de una resistencia pacífica en esos regímenes que a veces era difícil de hablar de democracia. También nos tocó muchos años y nos tomó muchos años en organizarnos, de creer y nunca perder la esperanza, nada más si miramos hacia atrás, cuando menos en la última legislatura, más de 20 reformas constitucionales que han estado estableciendo una forma diferente de mirar la vida en nuestro país. Más de 20 reformas constitucionales, y hoy esta minuta es parte de esa esencia y es parte de esa historia. Hoy el pueblo no solo quiere conservar la democracia, quiere mejorarla. Hoy el pueblo tiene esa esperanza de que esta democracia siga progresando, siga cambiando. Quiere instituciones que sean más eficientes, quieren instituciones que sean más cercanas, quieren que la función y el trabajo de cada uno de nosotros sea más cercano, pero que también nuestra función cada día le cueste menos al pueblo, para que los recursos públicos se destinen a lo verdaderamente urgente y necesario. Y ahí quisiera pararme un momentito para explicarle a mi compañero Salim que efectivamente desde que Morena llegó a este Congreso han ocurrido cosas maravillosas. Lo primero, en términos de la administración, y vamos a puntualizar en términos de la administración de los recursos de este Congreso. Nada más para que vayamos también reconociendo cómo es el gasto de este Congreso. Hablaba el compañero Salim y decía acerca del capital humano. Por supuesto, en el recorrido histórico que tenemos y gracias a la llegada de la Cuarta Transformación, evidentemente el valor más importante y el motor más importante que ha tenido este Congreso son sus trabajadores y trabajadoras. Y tan es así que se ha incrementado el gasto para que este motor de este Congreso pueda ser cada vez más eficiente. ¿Y cómo se ha logrado hacer? Ahí le doy nada más un ejemplo a los compañeros y compañeras. El gasto de comunicación social. Es importante hacer estos contrastes y que también estamos a favor de poder visualizar cuáles son las posibles mejoras. Pero créanme que desde que llegó la Cuarta Transformación a este Congreso, desde que ha asumido la presidencia de este Congreso, ha sido como uno de los planteamientos centrales. Y es ahí cuando nosotros escuchamos acerca del Plan B y cuáles eran los elementos de cambio que proponía nuestra presidenta. Señalamos en su momento que el Congreso del Estado de Campeche estaba listo para asumir esta mejora de ahorro. Gracias. Uno de los elementos centrales, comunicación social. En el 2018, este Congreso gastaba más de 12 millones de pesos en comunicación social. 2020, 17 millones de pesos, más de 17 millones de pesos. 2021, más de 18 millones de pesos. 2023, más de 15 millones de pesos.
2024, compañeros, cuando empezamos a hacer los cambios administrativos y empezamos a fortalecer las áreas de nuestro Congreso, disminuyó a más de 6 millones de pesos, más del 50% del gasto que se utilizaba para comunicación social y publicidad. 2025, más de 7 millones de pesos. Volvemos otra vez, más del 50% del gasto que tenía los congresos en este registro histórico, y eso es parte de las tareas que estamos realizando. Pero también podemos hacer el señalamiento del crecimiento que ha tenido el capítulo 1000 en este congreso y justamente cómo hemos ido mejorando las áreas fundamentales y sustanciales de este congreso y también cómo hemos ido fortaleciendo el trabajo de las y los diputados. En el 2019 había una inversión de 99 millones de pesos para fortalecer el motor laboral de este Congreso. 2021, 104 millones de pesos. Y en el 2025, gracias a estas transferencias y estos ahorros que lograron hacer en comunicación social, se ha incrementado a 114 millones de pesos. Entonces, efectivamente, me parece importante buscar que las instituciones cada día puedan ser menos costosas, y creo que el estado de Campeche puede ser uno de los ejemplos, a diferencia de otros estados, y les pido, diputadas y diputados, que hagan la tarea, cuánto gastan los otros estados en comparación con lo que gasta este Congreso, y se podrán llevar un buen sabor de boca con respecto a la dinámica del gasto administrativo. Y retomo nuevamente esta parte tan importante de la acción que vamos a realizar el día de hoy. Esta honorable asamblea, una de las 32 voces del Pacto Federal de nuestra República, hoy se pronuncia sobre la minuta número 22 de reforma constitucional, que representa un paso más para la transformación de la vida pública de nuestro país, donde lo administrativo también es político, porque define cómo se organizan los recursos y los esfuerzos de todas y todos. Compañeras y compañeros, la historia jamás recuerda a quienes dudan cuando el momento exige claridad. La historia recuerda a quienes con convicción se alinean con su tiempo, con el momento y sobre todo con el sentimiento de su pueblo. Por eso esta pregunta define todo lo que hoy votaremos. ¿Vamos a defender estructuras que le cuestan demasiado al pueblo? ¿O vamos a hacer lo correcto, a seguir haciendo más con menos y a vigilar que el recurso llegue a donde más se necesite y donde transforme vidas? El Grupo Parlamentario de Morena manifiesta su respaldo total a la Presidenta de la República, a su visión de país y a este esfuerzo de transformación, y por eso, con firmeza, con conciencia, con responsabilidad y mucho amor, votaremos a favor de esta reforma y del momento histórico que vive nuestra República. Y no solo ello, sino también trabajaremos para que la próxima legislatura, como bien ustedes leyeron en su transitorio de esta reforma constitucional, puede arrancar con las mejoras administrativas de austeridad y de ahorro. Y nada más dejar y señalar ahí, recordarle a los diputados y diputadas que el día de hoy van a votar establecer el 0.70% como tope de gasto del presupuesto de egresos a todas las entidades y congresos del país como medida de austeridad. A nuestro Congreso le corresponderá también asumir este 0.70%, y la próxima legislatura no tendrá más ahí de 190 millones aproximadamente para poder poner en marcha, y hay que decirlo muy claro, no se afectarán a los trabajadores ni trabajadoras, y justamente desde hace 2 años venimos arrancando esta administración con mejoras en términos de ahorro y austeridad. Y también decirlo muy claro, iniciamos este proceso desde la anterior legislatura, donde aprobamos también una ley muy importante que también fue parte de una reforma constitucional, y era la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Campeche, que no contábamos con esta iniciativa, y que el Congreso de Campeche fue uno de los estados en asumir esta posibilidad. Es cuanto, compañeras y compañeros.
Se le concede hasta por 5 minutos al compañero Salim por hechos. Muy bien, gracias presidente por sus aclaraciones. Si bien coincido, sí, hay que dar completo los datos y hay que dar completa la información, porque si bien si se está hablando de que se quiere hacer más con menos, si se quiere defender, no se busca defender estructuras obsoletas, hay que ser congruentes, no nada más en el discurso, sino también en la práctica. Y en la práctica, y me refiero a la ejecución del gasto y cómo se maneja. Si bien es cierto que sí, en cuanto a comunicación social hubo una disminución, aquí lo interesante es saber a dónde se fue ese dinero, porque pues aquí no desaparece el dinero, sino simplemente cambia de partida o de manos según sea el caso, ¿no? Y lo digo porque en particular, si bien sí tuvieron una disminución en comunicación social, aunque veo que hay más elementos externos con facultades de video y grabación dentro del Congreso, lo que sí hay que reconocer es que también han misteriosamente aumentado significativamente otras partidas, como por ejemplo, ya hablaré de 3 en particular. La primera, servicios personales, científicos, técnicos y otros servicios, que en el 2025 pasó de 7.9 millones, aumentó 9 millones y terminó devengando 17 millones en el Congreso. ¿Quiénes son estos asesores? ¿Quiénes son estas empresas que cobran arriba de $1 millón de pesos, prácticamente 80,000, 100,000 pesos mensuales y que muchas veces ni los vemos ni los conocemos? Porque, insisto, quienes sacan el trabajo del Poder Legislativo son el personal de base y de estructura y de confianza, a quienes en lo personal y en nombre de mi bancada tienen todo nuestro agradecimiento, todo nuestro respeto, porque son quienes se desvelan, quienes hacen todo el esfuerzo y quienes no cobran bonos adicionales ni facturan por asimilados a salarios. También podemos hablar de partidas, insisto, como en el tema de honorarios, ¿no? Que en el 2024 reportado en transparencia, fueron 311 contratos trimestrales de un mes por un monto total más o menos de 16.8 millones de pesos, y en el 2025 fueron alrededor de 409 contratos, estamos hablando 120 personas que cobran 22 millones de pesos en 2025. Muchos de esos contratos que me refería, como los que me refería hace rato, suplentes de algún diputado por aquí, ¿verdad? Cobran hasta 60,000 pesos mensuales, imagínense. Y están hablando de que no van a defender estructuras innecesarias y que van a hacer un ahorro. Hay que ser muy prudente. Está en transparencia, compañera, si quiere lo puede checar, o si no, ahorita le comparto la tarjeta, con mucho gusto. También hay representantes y presidentes de partidos políticos, está interesante la lista, si la pueden revisar para que vean. Van desde 40, 50, 60,000 pesos mensuales. Entonces, seamos claros, seamos directos, seremos transparentes y digamos de frente a la ciudadanía cómo se va a hacer. Estamos hablando que se van a reducir 25 millones de pesos aproximadamente al Congreso del Estado para los próximos. Esperemos que realmente eso no afecte la operatividad, no afecte al personal y que por supuesto no entorpezca la democracia ni las instituciones. Es cuanto. Hago uso de la palabra por 5 minutos. Sí, y es bueno, no hay temor de poder visualizar cómo se ha ido históricamente modificando el gasto en este Congreso, ¿no? Y me parece que va a ser muy interesante esta discusión interna que tendremos, pero sí dejando ciertas claridades. Parte de las transferencias de estos recursos es que por primera vez desde hace 2 años en este Congreso se genera mayor integración de compañeros y compañeras para fortalecer el conocimiento y el trabajo en cada una de las áreas de este Congreso. Eso es una de las realidades, nada más para que tenga porcentajes, no solo el compañero Salim, sino todos los demás.
Efectivamente, actualmente, ¿cómo se encuentra el porcentaje de gasto en nuestro Congreso? El capítulo 1000, servicios profesionales, el 52%, que es la parte más importante y central del trabajo legislativo. El capítulo 2000, materiales y suministros, tan solo el 3%. El capítulo 3000, servicios generales, es solo el 18% del gasto. Capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el 26% del gasto. Y el capítulo 5000, ¿no? Bienes inmuebles intangibles, el 1% del gasto. Entonces ahí está, ese es el mapa sobre donde se han ido determinando las prioridades para este Congreso y que seguramente buscaremos las mejores estrategias para cómo establecer y dejar encuadrado el gasto a partir de las modificaciones que tengamos que hacer del Plan B. Y lo vuelvo a repetir, si hacemos la comparativa, y eso sería bueno que lo pudiera hacer cada diputado y diputada, si hacemos la comparativa, que además toda la información es pública, si hacemos la comparativa cómo gastaba el Congreso, cuando menos en los últimos 10, 15 años, se pondrán ver sustancialmente cuáles eran las prioridades de gasto de este Congreso, que han sido modificadas de acuerdo a los procesos de transformación que vivimos y para poder, sobre todo, y ahí lo vuelvo a repetir, fortalecer el trabajo en cada una de las áreas del Congreso, pero también del trabajo que realizan cada una y uno de los diputados en esta legislatura, como también inició desde la 64 legislatura. Entonces, me parece que el día de hoy estamos discutiendo algo central. Cuando usted dice, diputado Salim, que son ocurrencias, no. Hoy, justo que usted tenga la posibilidad de venir a plantear esta tribuna, una radiografía de gasto, mejora de gasto, usted está haciendo y asumiendo algo, y eso que está haciendo es pronunciándose a favor de que mejoremos la estructura, y sin esta iniciativa y sin esta minuta que aprobemos el día de hoy, sería imposible hacerlo. Cuando menos tuvieron que pasar 30 años para que pudiéramos establecer y hablar de cambios sustanciales en la administración de nuestras instituciones. Me parece que gracias a esa nueva administración de las instituciones, por primera vez después de mucho tiempo, desde el 2018, se han ido transitando, robusteciendo los derechos para las y los mexicanos, y de 2 años para aquí ya no solo podemos hablar de beneficios de manera particular individual, sino hablamos que ya son derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna, y eso es un gran avance, así como esta reforma constitucional seguramente también lo será para muchos estados en donde sus congresos, sus municipios y todos los espacios donde se ejercían privilegios o donde se ejercía el recurso público va a ser utilizado de una manera diferente y beneficiará la vida cotidiana de la gente. Es cuanto, compañeros. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael, hasta por 5 minutos, por hechos. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos dialogando en el Parlamento, que es el lugar por antonomasia para el diálogo. Y es un asunto no menor. Lo que estamos discutiendo es producto de largas luchas de muchos años. A partir del triunfo de la revolución se fueron organizando las instituciones del Estado y se fueron haciendo acciones en justicia para el pueblo, pero a partir del alemanismo se fueron permitiendo esas cosas para favorecer a los potentados. Y eso generó mucha inconformidad en todo el país. Las protestas a lo largo y ancho del país proliferaron.
las marchas de los mineros de Nueva Rosita en Coahuila en los años 60, los médicos, los internos de pregrado, los maestros, los ferrocarrileros y los presos políticos de esa época eran un síntoma muy fuerte. Y después, ante la cerrazón del Estado, las insurrecciones armadas de los años 70, en Guerrero particularmente, con Lucio Cabañas y General Vázquez Rosas, ante la cerrazón del Estado. Frente a esa insurrección popular, pacífica y armada, en un lado y en otro, el Estado tuvo que modificar la ley electoral. Y fue una acción importante, pero no fue una concesión gratuita para el pueblo por parte del Estado. Fue oxígeno para poder seguir en el poder. En el 77, Jesús Reyes Heroles, como secretario de Gobernación, dio esa respuesta institucional a la crisis de legitimidad del régimen tras la Guerra Sucia y el descontento social, buscando canalizar la disidencia hacia la reforma, hacia la vía democrática, promulgada bajo el gobierno de López Portillo. Esta reforma abrió el espectro electoral a partidos de izquierda y de derecha, legalizando la participación política plural. Tras la represión estudiantil de 68 y el Jueves de Corpus de 71, el sistema político enfrentaba una crisis de confianza que llevó a movimientos guerrilleros, motivando al gobierno a buscar salidas a esta situación. En un discurso en Chilpancingo en 1977, Reyes Heroles presentó esta propuesta buscando apertura y dialogando y obligando a sectores disidentes a incorporarse al ámbito institucional, legalizando partidos como el Partido Comunista. El objetivo principal era permitir esta participación. El cambio estructural, la Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales, aprobada a finales del 77, permitió la representación por primera vez de partidos minoritarios en la Cámara de Diputados y marcó el inicio de la transición a un sistema de partidos en México. Sin embargo, a partir de entonces también se fueron creando medidas de cooptación, de privilegios y de derroche, porque se convirtió esto en un sistema de corrupción muy grande. Y el mandato de las elecciones del 2018 y su ratificación en 2024 con más de 36 millones de habitantes era reducir esos privilegios y que los partidos políticos y sus representaciones no fueran nido de corrupción, demasiado dinero. México gasta más dinero que la mayoría de los países, creo que ocupa solamente el segundo lugar en mayores gastos en las elecciones. Un derroche inmenso. Y a eso hay que corregir. Quisiéramos que fuera más radical esta elección, esta reforma, pero tenemos que avanzar paso a paso. Y ya sabemos por los motivos, porque no fue integral, pero es un avance, porque no debemos bajar la guardia, porque tenemos que rescatar los recursos que están destinados a privilegios para hacer justicia al México, porque sin tregua y sin pausa, la cuarta transformación avanza. Muchas gracias por su atención. Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Talango, hasta por 5 minutos, como establece la ley. Después voy yo. No, después voy yo. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros, pues yo solamente quiero precisar respecto al tema que nos ocupa hoy, que es la aprobación de esta minuta constitucional relacionada al Plan B de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que todos estamos conscientes y tenemos claro que uno de los signos principales, fundamentales, esenciales de lo que significa la cuarta transformación, pues tiene que ver con la reducción del gasto excesivo, con la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Y yo sí quiero pues aprovechar este momento y decir lo que en su momento comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Esto no es solamente una reforma electoral, sino que va más allá, busca acabar con los privilegios. Y esto también, pues es el resultado de diversas consultas que en su momento se llevaron a cabo, en la que participó la ciudadanía. Ellos pues expresaron cuáles eran los puntos que en un momento dado les inquietaban respecto al funcionamiento de los gobiernos. Entonces son 6 puntos muy importantes y esto yo sí lo quiero comentar al compañero diputado Salim, porque esto es más amplio. No solamente es particularizarlo a temas propios del Congreso, que por cierto también en su momento información presentada por la presidenta, bueno, nos coloca como el penúltimo Congreso respecto al presupuesto, respecto al recurso estatal. Bueno, estamos pues prácticamente cercanos a ese punto 70% que se está planteando. Entonces, los 6 puntos importantes de esta reforma es la no reelección, el no nepotismo, la reducción del recurso en los congresos locales, la reducción de los regidores en los ayuntamientos, en los cabildos, acabar con las famosas pensiones doradas y la reducción de salarios seguros mayoritarios para consejeros y magistrados electorales. Yo creo que esta reforma pues tiene muchas bondades, responde a lo que la ciudadanía está planteando y en ese sentido es que nosotros nos vamos a pronunciar en favor y pues ahora sí que también algo que es de conocimiento público, ya son 20 congresos locales quienes lo han aprobado y este Congreso del Estado de Campeche no va a ser la excepción. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Pol, hasta por 5 minutos por hechos. Con el permiso de los integrantes de la Diputación Permanente y con el respeto que me merecen todos mis compañeros diputados. Creo que aquí desde un inicio mi compañero Salim lo dijo, no estamos en contra de fortalecer los procesos democráticos que se avecinan. Y creo que cuando se traen datos a la mano, consultados donde tienen que consultarse, pues no se viene a hablar de ocurrencias. Creo que esas ocurrencias entonces hay que debatirlas con más datos. Pero no hagamos tan grande esto. Es muy simple, muy sencillo si utilizamos la lógica. ¿Dónde está la mayoría o quién tiene la mayoría en los congresos locales? Entonces, ¿quién está haciendo un uso indebido o está gastando de manera excesiva esos recursos? Hay que decirlo como es. Ok, hablamos de los últimos 10 años y cómo ha evolucionado y cambiado esto. Ok, estoy de acuerdo, pero aquí en Campeche específicamente, las últimas 2 legislaturas, ¿quién ha presidido el Congreso? Entonces, pareciera que esta reforma que la presidenta envía a los congresos locales es para decirles a quienes tienen la mayoría, no nos desviemos de nuestros principios de la Cuarta Transformación, porque eso es lo que la gente se está dando cuenta y no podemos engañarlos. Yo creo que aquí, si queremos fortalecer al legislativo, hay que darle también otro tipo de herramientas, porque no es posible que un legislativo, por querer cuestionar cómo se gasta el gobierno del Estado ciertos recursos o préstamos que piden, se quiera tomar algunas represalias al respecto. Yo creo que aquí hemos encontrado coincidencias, nos hemos puesto de acuerdo. Me sumo a lo que dijo mi compañero Salim, en el PRI no estamos cerrados, pero creo que debemos utilizar esas coincidencias para fortalecer algo que realmente traiga beneficios para todos. Y el hecho que tiene que ver con los recursos, también tiene que ver con lo que viene en los procesos venideros para la oposición. Si no es un bloqueo que se le quiere poner a la oposición para que quienes hoy gobiernan se vayan con la libre. Esperemos que no, demos un voto de confianza a esa reforma de la presidenta, pero estaremos al pendiente y creo que aquí, lejos de las palabras, hay que actuar con congruencia. Es cuanto.
Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Marta Lango. Gracias, presidente. Pues yo solamente quiero dejar en claro aquí que en una lógica simple, como bien señala mi compañero que me antecede, habría que remitirnos también al tiempo, aunque no queramos, pues siempre para tomar las decisiones y para poder contrastar, y siempre lo hemos dicho, a la ciudadanía siempre les hemos pedido que hagan ejercicios de análisis, de reflexión y de contraste entre cómo era antes, cómo es ahora y cómo creemos que puede seguir siendo. Y en ese sentido lo que yo quiero decir es que, pues efectivamente, digo, qué bueno que hoy se está tomando esta decisión, esta iniciativa por parte de la presidenta. Y no solo esta, digo, en su momento el presidente Obrador planteó diversas modificaciones a la Constitución. En su momento, pues no se contaba con la mayoría calificada. Afortunadamente, gracias al trabajo que en su momento existió del 18 al 24, bueno, se generó mayor credibilidad y mayor confianza por parte de la ciudadanía, lo que nos permitió pues estar en condiciones de estar aprobando muchas de las reformas que hoy son de beneficio para la ciudadanía, pues impactan de manera directa, y esta pues no es la excepción. Entonces, en ese sentido, se me hace algo absurdo querer demeritar, poniendo como ejemplo que los congresos que hoy están determinando la forma en la que se ejercen los recursos, bueno, que provengan del partido que hoy gobierna. O sea, se me hace algo absurdo, de verdad. Al contrario, qué bueno que estamos, porque somos parte de esto, asumiendo esta responsabilidad de querer corregir, de querer replantear, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía. Es cuanto. Se le concede 5 minutos al diputado Miguel Pol. Con el permiso de mis compañeros diputados, no se me hace algo absurdo, de verdad que no se me hace algo absurdo, y creo que efectivamente sí hay que remitirnos al tiempo para ver cómo se manejaban las cuestiones antes. Pues compañero, no, tú tienes un poco más de conocimiento que yo de cómo se manejaban este tipo de cuestiones antes, pero además, lo hemos dicho aquí, no estamos en contra, no estamos cerrados. Lo único que pedimos es que se actúe con congruencia, porque hoy podemos decir aquí muchas cosas, y creo que los diputados de verdad que hoy estamos aquí, que caminamos, que recorremos nuestros distritos, creo que nos hemos dado cuenta de algo. A la gente no la podemos engañar. Y aunque nos remitamos años atrás, creo que aquí se ha señalado muchas veces, en este Congreso hay gente valiosa, en todos los partidos políticos, así como hay gente buena y gente mala. Y creo que eso no lo tengo que decir, ustedes también lo han constatado, pero creo que aquí lo que se ha pedido es congruencia, no otra cosa. Es cuanto. Se le concede la palabra al diputado Falconi, Jorge Falconi, hasta por 5 minutos por hechos. Gracias, diputado. A mí me gustaría matizar o aclarar algunas cuestiones que vienen contenidas en la minuta que estamos a momentos de votar. Porque me parece importante, se va uno después con las generalidades y hay cosas y matices importantes que hay que rescatar y destacar. Me voy a permitir leer fragmentos de esta minuta que nos envía la presidenta Claudia Sheinbaum. Se habla de que en ningún caso podrán participar en la elección para la presidencia municipal las regidurías y las sindicaturas la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado
o de afinidad hasta el segundo grado. Es decir, un matiz importante, no solamente se trata de si un presidente deja a su hermano, su hermana, su tía, digamos, para que compita por un cargo, pero sino también incluye esto a las regidurías y a las sindicaturas. Me parece un matiz muy importante. Segundo, habla, dentro del rubro que habla de los presupuestos, de reducir al 0.70, también viene algo que me parece que se ha soslayado y que es de vital importancia, sobre todo para lograr la paridad y la igualdad sustantiva que tanto se ha buscado. Les leo. Dice, las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Y aquí viene el matiz. Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales. Muy importante. Órganos legislativos locales incluye a la Junta de Gobierno, incluye mesas directivas. Es la composición esencial y algo que apuntaba mi compañera Verónica en la última intervención la vez pasada, ¿no? Que fue víctima de ataque también. Pero es la esencia y son los matices muy importantes que me parece que también se tienen que mencionar para rescatarlos, ¿no? Y ver en toda su dimensión lo que abarca esta propuesta, aparte de los temas que ya se han discutido de la no reelección de diputados, que habla nada más de diputaciones locales, ¿no? Es un tránsito, habría que buscar también después diputaciones federales, senadurías, etcétera, ¿no? Pero es un avance en ese sentido, es un camino que se pavimenta y recordemos que el Plan B no transitó como originalmente se planteaba, pero se avanza en ese sentido de buscar igualdad sustantiva, de buscar ir en contra de gastos superfluos, de reencauzar los gastos y de vigilar que no existan privilegios en otras instituciones. Es cuanto. Se le concede 5 minutos al diputado Ismael López por hechos. Bien, solo para hacer algunas precisiones importantes, necesarias. Afortunadamente, la dinámica de este proceso a partir de 2018 nos ha llevado no solamente a ser mayoría en el Congreso Federal, senadores y diputados, sino en la mayoría de los congresos estatales. Pero eso no significa que se hayan modificado las leyes electorales que rigen la vida de los partidos políticos y toda la cuestión electoral. Veníamos arrastrando esas leyes que mantenían los privilegios y esta reforma que impulsó el presidente Obrador en su momento, entre las 20 reformas constitucionales más importantes, no pasó como no pasó en su momento la reforma al Poder Judicial, otro de los poderes más oscuros de nuestra vida institucional en los últimos 90 años. No llegó el momento, ahora llegó el momento y no fue tan amplia como se quisiera, pero avanzamos. Y por lo tanto nos estábamos rigiendo con las leyes antiguas que propiciaron los privilegios. Y entonces hemos avanzado y estamos avanzando en eso. Y ya se ha comentado, vamos a acabar y vamos a avanzar en la reducción de los privilegios, porque todavía quedan los grandes recursos para los partidos que utilizan como caja chica, que es una caja muy grande de millones. Sigue allí todavía pendiente las listas que proponen los partidos sin someterse al escrutinio público y de cara a la población.
las plurinominales, que han sido espacios de protección para la corrupción, para los que han sido corruptos, los que son corruptos. Y ahí están las listas y el pueblo lo sabe. Y esta elección es de cara a la ciudadanía. Y cada quien va a asumir sus responsabilidades y sus posiciones. Y el pueblo, como dice la canción, y ya todo el pueblo lo sabe, lo sabe. Bien, las medidas más importantes. Ya no va a haber reelecciones como se venía haciendo. Una y otra vez aparecían los mismos de siempre, durante décadas. La prohibición del nepotismo, porque también eso fue un pasto muy productivo para la corrupción y para cubrirse y continuar en el privilegio. La reducción de los recursos, afortunadamente aquí en el Estado, bueno, se puede reducir, pero no va a ser significativo, porque estamos en el penúltimo lugar. Hay otros congresos que se mandaron todo el tiempo. La disminución de número de regidores, porque eso era también parte de la corrupción, de maicear a la oposición o a los del mismo partido que apoyaban, con enormes sueldos, que incluso eran más de lo que gana el presidente o la presidenta de la República. Y esto tiene que reglamentarse. Las pensiones doradas, un abuso. Yo comenté en la intervención pasada, la reforma a pensiones, a todo el sistema de ahorro para el retiro de Zedillo, que fue un saqueo para los trabajadores y un privilegio para los potentados, Carstens y otros que trabajaron un tiempecito nada más en la administración pública con pensiones de más de 1 millón de pesos. Un abuso, un descaro total. Y la reducción de los salarios, beneficios, bonos y seguros médicos. La Corte, ustedes se imaginan, todos los privilegios, vehículos, seguros de gastos médicos, no solamente para ellos, sino para toda la parentela. Y esto es un avance. Y esto se tiene que reformar hasta ahora porque no había condiciones y nos estamos rigiendo con leyes electorales ya caducas. Y esto es que hizo el mandato que dio la ciudadanía con más de 36 millones de votos en la elección del 24. Muchas gracias por su atención. Habiéndose concedido las participaciones conforme fueron solicitadas y considerando que se han escuchado las posiciones sobre el contenido de la minuta que nos ocupa, pasaremos a la votación correspondiente. Se apertura el sistema de votación. Sírvanse a manifestar si aprueban la minuta o proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 5 votos en contra, 20 votos a favor y 8 abstenciones. En virtud del resultado de la votación, se aprueba la minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar esta publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifique a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional, que, si bien saben, diputadas y diputados, el próximo 15 de abril será aprobada la declaratoria en el Senado de la República de la minuta del Plan B. Diputadas y diputados que integran esta legislatura, con el procedimiento anterior desahogado, queda atendido el asunto por los cuales fueron convocados el día de hoy. No habiendo otro asunto que tratar, solicito la concurrencia a ponerse de pie. Siendo las 13 horas con 29 minutos del día 13 de abril del 2026, se clausura la presente sesión y se cierra el primer periodo extraordinario del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Compañeras y compañeros, que tengan bonito día.